Vamos a la portada de los periodistas y como le decíamos hace un momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reincorporó hoy a la plenitud de sus actividades después de 2 semanas de convalecencia por COVID-19 y el presidente dio a conocer que recibió un tratamiento experimental que está siendo probado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, El Salvador Subirán, y el cual consta de, no lo explicó bien, pero dijo algo así como antivirales y antiinflamatorios. Eso fue el cóctel que habría tomado el ciudadano presidente. Su reaparición se produjo un día después de que se cumplieron 25 años de los garrotazos que recibió el 7 de febrero, pero de 1996, en Huatacalca, Tabasco. Vea usted esas imágenes que está usted viendo son de hace 25 años exactamente. Fíjese nada más cómo da vuelta la vida. Ese hombre era apenas pues un líder casi, casi de barrio. Ahorita me va a encantar entrevistar a alguien que estaba ahí, que tenemos aquí muy cerca, pero bueno, se trata de un acontecimiento emblemático como opositor que lo proyectó para ganar en agosto de ese año la presidencia del PRD, eso casi de inmediato, que lo postuló en el año 2000, luego o que lo impulsó a ser el candidato a jefe de gobierno de la capital mexicana y después de 3 intentos ganar la presidencia de México. Vea usted a Andrés Manuel López Obrador en esas tomas, vea usted un garrotazo. Ahí Ahí están los está. garrotazos. Esos son los garrotazos. Y tenemos aquí con nosotros a el señor Álvaro Delgado, a quien hemos invitado aquí a los periodistas para que nos cuente, porque creo ya era un hombre mayor cuando andaba cubriendo Ah, esa escena. No, ya estabas ahí, Álvaro, en ese momento. sí, ocurrió efectivamente hace un cuarto de siglo, 25 años. Ayer se cumplieron precisamente de esos hechos en ese poblado del municipio de Nacajuca, Huatacalca, Tabasco. Es una comunidad eh, donde hay un acceso a uno de los pozos petroleros que estaban bloqueados precisamente en una protesta de López Obrador y muchos de sus seguidores por la depredación que Pemex estaba causando en las comunidades, y las acciones que se llevaron a cabo eran precisamente para exigir a Petróleos Mexicanos respuestas a las afectaciones de carácter ecológico. Y en ese día efectivamente López Obrador recorría varios de los puntos que estaban bloqueados, varios de los accesos a las instalaciones petroleras, y en Guatacalca había desde temprano, pues aproximadamente 500 personas bloqueando, y de pronto llegan pues 1000 agentes policíacos. Iban no solamente granaderos, iban elementos del ejército, eran lo que se llamaba entonces las bases de operaciones mixtas: policía municipal, policía estatal, policía federal y el ejército. Y cuando López Obrador pide que les muestren una orden para desalojar, se vuelve el jefe policíaco en aquel momento y después, sin decir más, da la orden de acometer contra los manifestantes. Y en esa acción a López Obrador le acomodan 2 garrotazos, uno que, como se ve en la imagen, le provoca un sangrado, mancha la camisa. Es una portada que yo compartí desde el viernes, en una portada de la revista Proceso. Yo estuve ahí, me llevé también un patadón por la espalda, me tuvieron que improvisar un collarín con cartón, porque ni siquiera había allá en Villahermosa uno. Y efectivamente ese momento es emblemático porque en aquel momento ya López Obrador era un líder regional importante, no solamente era para Tabasco dirigente, pero en aquel momento hay que recordar el contexto nacional. Se discutía la reforma electoral de 1996. Había inclusive divergencias entre Cuauhtémoc Cárdenas, que la consideraba muy ligera,
y Porfirio Muñoz Ledo, que presidía el PRD. En ese contexto es que se inicia el proceso sucesorio en ese partido. López Obrador se registra como candidato en abril, gana la elección en agosto y preside el PRD hasta el 99 y un año después es postulado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así es una fecha muy, muy relevante, Alejandro. Hace 25 años, señor Delgado, y Sí, pues señor. fíjese nada más cómo da la vuelta, cómo da vueltas la vida ese Oye, por cierto, ¿cuántos pozos quemaron? No, Ninguno. ¿cómo, hombre? Pero si las noticias decían que se habían quemado un montón de pozos, que Hombre, Andrés Manuel López Obrador había quemado pozos de Pemex. Yo he leído gente que dice que incluso deberían llevarlo, enjuiciarlo, haberlo enjuiciado en su momento porque quemó sí. pozos petroleros. ¿Cómo La estuvo realidad de eso? las cosas es que lo que hubo fue una movilización muy amplia para precisamente bloquear accesos. Y esos accesos, por supuesto, impedían que se llevaran materia prima a las instalaciones petroleras. Pero hubo muchos detenidos, inclusive había una orden de aprehensión contra López Obrador. Y ¿sabes quién era el director de Pemex? Bueno, era Adrián Layuz, y el subdirector de Pemex era un personaje del que aquí hemos hablado, A ver, espera. Humberto Medina Mora, aquel Ya, personaje, Humberto Benítez Treviño, aquel personaje doctor, procurador del claro. consumidor. Bueno, del que hablamos, aquel, el de Lady, ¿qué era? Lady, ¿qué? Lady Profeco. Lady Profeco. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con este tema. Ya sabe usted que el señor Delgado agarra monte, por eso es que pues, no pudimos terminar, pero vamos a regresar y vamos a hablar más. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Es hoy lunes 8 de febrero. Estamos ya transitando sobre la segunda semana del mes de febrero. El tiempo se va volando. Me regreso a la noticia número uno. Le comentábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reincorporó hoy, justamente después de pues, estar en convalecencia por la COVID-19. Llegó inmediatamente, agarró el micrófono como ciertas personas suelen agarrar el micrófono en cierto programa donde salen dos periodistas pues bueno, pues salió inmediatamente echando balazos y la fregada, pero comentábamos que se cumple justo hoy, el día de hoy, un 7 de febrero, pero de 1996, le pusieron un par de garrotazos, fue hace 25 días allá en Tabasco. Yo le preguntaba en broma, porque obviamente le pregunto en broma a Álvaro, porque pues aunque es, fíjate nada más Álvaro, aunque es un evento más o menos conocido entre cierto sector que nunca quemó pozos, como se ha dicho, pues hay un segmento de la población que sí cree, después de tanta basura que se ha dicho sobre López Obrador, que cree que López Obrador andaba con una antorcha quemando pozos allá en Tabasco. Y es más, está más extendido de lo que tú te imaginarías, ¿eh? Entonces, ese día, Álvaro, es la culminación de, ¿por qué no lo detallas? Ese día, ese 7 de febrero del 96. Es que efectivamente es importante recordar ese día no solamente porque es emblemático en la carrera, en la trayectoria política de López Obrador, sino porque efectivamente a raíz de esas manifestaciones, como la de Huatacalca, en la que recibió un garrotazo López Obrador, se han generado muchos mitos, mucha manipulación, mucha desinformación. En efecto, en aquel tiempo se dijo que López Obrador no solamente había tomado pozos petroleros, es decir, que se había apropiado de las instalaciones de Pemex en Tabasco, sino que había prendido fuego a esos pozos petroleros. Ninguna de las dos acertos son verdaderos. En realidad, como decía yo en el anterior
ese fragmento, en el anterior espacio, se bloquearon efectivamente accesos a las instalaciones petroleras, pero no hubo ninguna afectación. Cierto es que la entonces Procuraduría General de la República acusó de sabotaje, de bloqueo a accesos a carreteros a López Obrador y a más de 100 perredistas. Todavía entonces militaban en el PRD, inclusive fueron llevados a la cárcel muchos perredistas y en el domicilio particular de López Obrador sobrevolaron helicópteros y supuestamente irían a detenerlo. No ocurrió eso. De hecho, cuando estaba más fuerte la versión de que iría a ser detenido, salió de su casa en el fraccionamiento Galaxia de Villahermosa y fue a comprar cigarros a una tienda cercana. Ese dice, bueno, oye, pero lo van a detener. Pues sí, aquí los espero. Va a comprar cigarros, fumaba Ahora, Raleigh en ese entonces, y no pasó nada. Llegó Cuauhtémoc Cárdenas, llegó Porfirio Muñoz Ledo, que estaban peleados porque estaba negociando la reforma electoral de 1996. Haciendo un paréntesis, esa negociación estaba en manos del PAN con Carlos Castillo Peraza y Felipe Calderón como secretario general. Inclusive el PAN se levantó de la mesa de negociación por el caso de Huejotzingo, un supuesto fraude electoral tramado por quien era el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, obviamente gobernador del PRI, cuyo padre era tabasqueño. Bueno, yo me lo encontré a Bartlett un año antes de esa fecha, 1995, finales del 94, la toma de posesión de Carlos de Madrazo, cuando pudo entrar por fin a la Quinta Grijalba, 19 de enero de 1995, y Bartlett era el jefe del sindicato de gobernadores priistas, junto con Madrazo, la junto con versión, Murat, junto la con versión Víctor Cervera ruda, Pacheco. Claro, la versión ruda de la CONAGO. O sea, claro. una versión ruda de Entonces, la CONAGO. claro, entonces, pues sí, estuve en ese día del garrotazo. Escribió López Obrador en su libro Así soy. No, este soy. A mí me tocó un garrotazo, pero salí de la refriega con la dignidad en alto. Y no fue en vano. Algo se logró. Y ahí dice que se lograron programas para las afectaciones. ¿Pero qué se logró? Él brincó a la presidencia del PRD, presidencia nacional, en el 96, agosto, hasta el 99, y luego jefe de gobierno, y luego candidato presidencial, y hoy presidente, y justamente Sí. hoy a 25 años reaparece después de su convalecencia en Palacio Nacional. Yo creo que la gran lección de ese día de hace 25 años, creo, entre otras lecciones, porque vienen momentos de mucha persecución para Andrés Manuel López Obrador, pero también vienen momentos en los que cada garrotazo, como las semillas de la sandía, como dice el dicho, entre más las aprietas, más para arriba se van, ¿no? Es lo que le pasa a Andrés Manuel cada vez. Recordemos que vendrían episodios durísimos, durísimos. Yo creo que los dos más, uno muy bueno, digamos, porque también muestra la esencia del partido en el poder en ese momento, que es el momento del desafuero. Muy bueno, a mí me gustó porque le da oportunidad de estar frente al Congreso y plantear un discurso que es extraordinario ese discurso. Y luego otro momento también, Álvaro, que será, pues sí, el fraude del 2006, que es otro garrotazo, obviamente, y es otra vez la semilla, apretando la semilla para que tenga otro cauce, no tenga otro cauce que irse para arriba.
y ya pues en 2018, como sabemos, llegaría a la presidencia de México. Pues bueno, seguimos en la noticia número uno porque es importante. Hoy el presidente regresa otra vez a Palacio Nacional y de eso, justamente de su regreso peleonerón, le vamos a hablar Regreso rijoso. regreso rijoso como es. Vamos a un corte, volvemos.